Muchas gracias por la invitación a este curso que tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial. Tuve la oportunidad de participar de la subcomisión de reformas del Código Civil y Comercial. La subcomisión realizó trabajos en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. En esa subcomisión participé y le elevamos la propuesta a lo que luego fue el final definitivo redactado sobre responsabilidad civil, redactado por la Comisión Reformadora, integrada, como ustedes saben, por los doctores Lorenzetti como presidente, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Kemal Májeres de Carlucci. El tema que nos convoca en este curso, en este módulo, es responsabilidad civil. La realidad es que cuando tenemos que hablar de responsabilidad civil, no solamente tenemos que encorsetar la responsabilidad civil en los artículos 1708 a 1780, que son los nuevos artículos del Código Civil y Comercial, a diferencia de los anteriores que iban del 1065 en adelante al 1136, sino que la responsabilidad civil además se regula en otras partes del Código. Así, por ejemplo, encontramos la función preventiva en la parte que tiene que ver con el cese del uso indebido del nombre, encontramos la responsabilidad en el transporte en el artículo 1286 del Código Civil y Comercial, la encontramos en el leasing, la encontramos en el fideicomiso, encontramos la responsabilidad de tutores, la responsabilidad de curadores frente al tutelado y al curado, independientemente de la responsabilidad que tenga el tutor y el curador por los daños causados por el tutelado y el curado. En este último supuesto, el de la responsabilidad del curador, casi restrictivo por el nuevo sistema de apoyos, o que ya también traía la ley de salud mental. Entonces decimos que la responsabilidad civil no solo se regula de los artículos 1708 a 1780, sino que el Código Civil y Comercial encuentra distintas normas que tratan sobre la responsabilidad civil. También podemos decir que la responsabilidad civil la encontramos en otras normas, como son otros microsistemas. Así, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho del consumo, sigue subsistiendo la responsabilidad civil del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor cuando habla de la responsabilidad civil por los daños causados por productos elaborados. También tenemos la responsabilidad civil de la Ley 25.675 de Ambiente o la responsabilidad que se puede extraer de la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 y modificatorias, y así sucesivamente en otros ordenamientos, en otros microsistemas, en lo que tiene que ver con el Código Aeronáutico, la Ley 17.285, el Código de la Navegación, la 20.094, o el Código de Minería, que traen normas que pueden ser aplicables y que son aplicables en muchos supuestos, pero supuestos específicos, determinados, como dice el doctor Lorenzetti, con una economía interna con cierta especificidad. Ahora bien, tenemos entonces cómo está regulada la responsabilidad civil. Yo me voy a referir expresamente a lo que tiene que ver de los artículos 1708 a 1780, es decir, a todo este núcleo o este capítulo de la responsabilidad civil. Para ubicarnos, debemos decir que el Código Civil y Comercial contiene 6 libros. De los 6 libros, el libro tercero de los derechos personales está destinado, entre otros, a las obligaciones, a los contratos como fuente de las obligaciones, y en el título 5, el capítulo primero, que tiene 5 capítulos, el capítulo primero se dedica a la responsabilidad civil y entre otros se dedica además al empleo útil, a la gestión de negocios, al enriquecimiento sin causa o a la declaración unilateral de voluntad en 5 capítulos. El capítulo 1 del título 5 del libro tercero se dedica a la responsabilidad civil. En primer lugar, debo destacar lo siguiente, que la responsabilidad civil, cuando hablamos de responsabilidad civil, debemos establecer principios. ¿Y cuáles son esos principios de la responsabilidad civil? Ahora, el Código Civil y Comercial los trae plasmados en sus normas. Así encontramos como un principio norte, un principio al cual debe seguir toda la responsabilidad civil, no solo la del Código, sino de todo el ordenamiento jurídico, es el principio del alterum non ladere, es decir, de no dañar a otro, que históricamente se encontraba plasmado, basado en la Constitución Nacional, en el artículo 19, y también se ha encontrado en el artículo 1109 del Código Civil. Basta con recordar las sentencias de la Corte de la Nación de agosto de 1985, Luján, o la sentencia Gunter, o la sentencia Santa Coloma, estos 3 fallos señeros de la Corte Suprema, con otra integración anterior que ya encontraba el principio de no dañar a otro en el seno de la Constitución Nacional.
También debemos decir que esto, en el nuevo Código Civil Comercial, el alterum non ladere, se encuentra básicamente en el artículo 1708, en el artículo 1710 y en el artículo 1716, cuando establece este deber de prevenir el daño, la función preventiva, la función resarcitoria y, en definitiva, que la función resarcitoria tiene esto de resarcir, de indemnizar. Ahí se encontraría basado este principio del alterum non ladere, el principio norte, principio, digamos, base de la responsabilidad civil. Encontramos otros principios. Cuando tenemos el no dañar a otro, también se desprende lo que es la función preventiva, y específicamente está establecido en los artículos 1708 y 1710 y siguientes, donde encontramos la función preventiva como un deber, no solamente un deber del juez cuando tiene un proceso de daños, por ejemplo, y encuentra que hay una posibilidad de que se cometa otro daño, y con este motivo prevenir ese daño a través de lo que se conoce como la tutela inhibitoria, en este caso con el Código Civil y Comercial la tutela inhibitoria civil o la tutela inhibitoria sustancial, sino también el deber de todo ciudadano de prevenir todo daño. Obviamente que el ordenamiento jurídico no exige superhombre, sino exige el hombre medio para la prevención. Otro principio, entonces, función preventiva. También tenemos, que surge del artículo 1740 del Código Civil y Comercial, el principio de la reparación plena. La indemnización o el resarcimiento debe ser pleno e integral. Esto, que viene lo decimos, se dice de la jurisprudencia, lo decimos de la doctrina desde hace décadas, hoy está plasmado especialmente en una norma del Código Civil y Comercial cuando dice que la reparación debe ser plena. Esto es el artículo 1740 del Código Civil y Comercial. Tengan en cuenta, y acá hago una acotación al margen, que si estuvimos actualizados en lo que tiene que ver con los cambios de la jurisprudencia, con los cambios de la doctrina, podemos decir básicamente que no hay casi mayores novedades. Lo que sí las novedades son que hoy pasan a ser de derecho positivo con el nuevo Código Civil y Comercial, que antes eran sentencias que venían repitiéndose en la doctrina judicial y opiniones autorales que se habían manifestado a través de monografías, ensayos, libros, a través de los congresos o a través de las inveteradas jornadas nacionales de derecho civil. Decimos entonces que quien está actualizado se puede encontrar con que el estado actual del Código Civil y Comercial en responsabilidad civil plasma todas estas posturas y estas opiniones están dentro del seno de esto lo que se podría constituir la teoría general de la responsabilidad civil. Decimos entonces que hablábamos de los principios, marcamos el principio del alterum non ladere, marcamos el principio de la función preventiva, también hicimos una parada en lo que es la reparación plena, pero también debemos decir que hay otro principio. La culpa como factor de atribución juega un rol residual. Hay factores de atribuciones objetivos, riesgo creado, garantía, uso del derecho, equidad, y también la culpa. Y que cuando no está determinado por el ordenamiento jurídico, sea el propio código u otros microsistemas, ¿cuál es el factor cuál es el factor de atribución? Encontramos que el factor de atribución es el subjetivo, es la culpa. Está establecido esto en el artículo 1721, por eso se llama y se dice que la culpa es un factor de atribución residual. Es como una norma de clausura dentro del ordenamiento jurídico. Y también encontramos otro principio, y el otro principio es el daño. El daño, ¿cómo se constituye? El daño, en el artículo 1737, está establecido como una lesión a un derecho o a un interés, sea en la persona, sea en el patrimonio de esta persona, o sea también en el derecho de incidencia colectiva, porque tenemos que tener en cuenta que este código también marca y plasma los derechos de incidencia colectiva en el seno del Código Civil y Comercial, reflejado en el artículo 14, reflejado en el artículo 240, o también reflejado en el artículo 1737, cuando tiene que definir al daño. Ahora bien, podemos decir, pero no último, que existe otro principio, y es la unificación de la responsabilidad civil y la responsabilidad contractual y la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué es esto? En realidad no significa que sean exactamente iguales, porque subsisten algunas diferencias.
Ni quiere decir tampoco que cuando se unifican la mayoría de las consecuencias, repito, la mayoría de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, esto no significa que nos sigamos hablando por una cuestión de lenguaje y por una cuestión de diferenciación, aunque también podríamos decir que no sería necesario hacerlo, pero que no sigamos hablando de responsabilidades civiles derivadas del contrato y responsabilidades civiles derivadas del deber de no dañar, es decir, de lo extracontractual, de lo aquiliano. Y pongo un ejemplo, la responsabilidad civil derivada por daños producidos en el transporte va a seguir siendo responsabilidad civil contractual. El pasajero va a estar dañado dentro de lo que es el deber de seguridad, dentro de lo que es el contrato de transporte, de esa obligación de transportar a una persona a un destino en determinada forma y en determinado tiempo, pero que también conlleva este deber de seguridad plasmado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1286. Entonces, cuando decimos que tenemos responsabilidad civil contractual y extracontractual, debemos decir que se mantienen algunas diferencias, aunque la mayoría de las diferencias que subsistían en el Código Civil anterior, esas mayoría de esas diferencias notables han sido comprimidas y igualadas esas diferencias. Y voy a poner ejemplos de semejanzas. Un ejemplo es la prescripción de la acción, el plazo de prescripción de la acción. Cuando ocurre la responsabilidad civil, ocurren hechos ilícitos y con motivo de esa responsabilidad civil ocurren estos daños y tenemos daños padecidos por las personas, si se trata de contractual o extracontractual, el plazo de prescripción deja de ser para la contractual 10 años y para la extracontractual 2 años, que tiene el Código de Vélez, o tenía el Código de Vélez en los artículos 4023 y 4037 respectivamente, para nacer un plazo único de prescripción de la acción, como lo es el fijado en el artículo 2561, segundo párrafo del Código Civil, plazo de 3 años. Es decir, que la responsabilidad civil contractual y extracontractual a partir de ahora va a ser de 3 años, a partir del nuevo Código Civil. Tengan en cuenta en el tema de prescripción, que no lo voy a hablar en detalle porque es tema de otro, que dejaría para otro tiempo más, que cuando hablamos de prescripción de la acción, lo que tiene que ver con aquellas normas o aquellos, hechos ilícitos que venían ocurriendo anteriormente a la entrada en vigencia, hay una norma intemporal que es el artículo 2537, porque tenemos prescripción de la acción de 10 años que se reduce a 3, y la de 2 años, los accidentes de tránsito, que de 2 años pasan a ser 3. Es decir, hay una que se reduce de 10 a 3 y otra que se aumenta de 2 a 1 año. Otra de las semejanzas que podemos decir, que podemos hablar en lo que tiene que ver en la unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, la encontramos en lo que tiene que ver con las consecuencias indemnizables. Y las consecuencias indemnizables las encontramos en que se igualan las consecuencias inmediatas, previsibles. Esas consecuencias, las consecuencias inmediatas previsibles, y recuerden que las casuales no se indemnizan, y también lo que debemos acotar es que las consecuencias remotas desaparecen como clasificación en el Código Civil y Comercial nuevo, en virtud de que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, y además lo decía el propio Código anterior, las consecuencias remotas no se resarcen o no se reparan. Es decir, tenemos una igualdad en las consecuencias, aunque debemos destacar que existe una diferencia en lo que tiene que ver con la previsibilidad contractual. El artículo 1728 marca una diferencia en la previsibilidad contractual y en los daños indemnizables cuando se trata de un contrato, diferenciándolo además dentro de esta previsibilidad contractual cuando el daño se causa dentro del contrato con culpa, cuando se causa con dolo. Es decir, qué consecuencias son las que se van a tener en cuenta. Mientras en la responsabilidad civil contractual, donde hablamos de consecuencias indemnizables por la previsibilidad contractual, por culpa, lo que se va a tener en cuenta es el momento de la celebración del contrato. Cuando se habla de dolo, lo que se establece es que en este caso se va a tener en cuenta la previsibilidad, pero no el momento de la celebración del contrato, sino el momento del cumplimiento, que muchas veces va a variar, obviamente, la previsibilidad contractual o las consecuencias indemnizables, que en muchos supuestos seguramente van a ser mayores. Por eso, con el caso del dolo, hay una sanción. La previsibilidad se evalúa al momento no de la celebración de la convención o del contrato, sino el momento del cumplimiento de la obligación. Hay otra igualdad.
la legitimación activa por daño moral y también podríamos decir la legitimación activa por daño patrimonial. Porque por daño moral ahora también se igualan en el artículo 1741 los reclamantes de la acción por daño moral. Que anteriormente podríamos decir que había una discusión en la doctrina si el artículo 1078, que estaba referido a la responsabilidad civil extracontractual y que determinaba que el daño moral solo lo podían pedir el cónyuge de la víctima fallecida, sus herederos forzosos, si esta restricción del 1078 también se aplicaba al campo de la responsabilidad civil contractual al ámbito del 522. Algunos autores, entre los que me incluía, sosteníamos que sí, que esa limitación del 1078 no se aplicaba al 522, y otros autores sí sostenían que la restricción del artículo 1078 se aplicaba al 522. Esta duda se zanja ahora con un artículo que comprende el 1741 por consecuencias no patrimoniales indemnizables tanto a la responsabilidad civil contractual como la extracontractual. Lo mismo se hace para los daños causados en cuanto a lo que tiene que ver con las consecuencias patrimoniales, sea por fallecimiento, 1745, o por incapacidad, 1746. Aunque estos últimos dos supuestos, por muerte o por incapacidad, ya en el Código de Vélez los artículos 1084, 1085 y 1086 se aplicaban a los dos ámbitos, al contractual y al extracontractual. Entonces, la igualdad o la semejanza está dada por el artículo 1741 en lo que tiene que ver con daño moral. Otro tema que también se iguala es el régimen aplicable. Muchas de las normas que están dentro del sistema de la responsabilidad civil del 1708 al 1780, la mayoría o la gran mayoría, se aplican a los dos regímenes, contractual y extracontractual. Algunas no, algunas solo al ámbito convencional o contractual, como lo es el artículo 1768, cuando habla de responsabilidad de los profesionales. Esa es una norma para el ámbito exclusivamente extracontractual. Mientras que la responsabilidad civil por el daño causado por la intervención de cosas o actividades riesgosas, como son los artículos 1757 y 1758, se aplican esas normas para dos ámbitos, contractual y extracontractual. Mientras que el Código de Vélez, el artículo 1113, cuando hablaba de responsabilidad por riesgo, solo lo aplicaba para la responsabilidad civil extracontractual, no teniendo dentro del ordenamiento jurídico velezano una norma que igualara lo que tiene que ver la responsabilidad por riesgo del 1113 en el ámbito de lo contractual. Sí, la doctrina, y también lo había hecho la jurisprudencia, recurría a un recurso, que era la división entre las obligaciones de medio y de resultado. ¿Se mantienen algunas diferencias y solo a vuelo de pájaro? Sí, las diferencias que se mantienen tienen que ver, por ejemplo, con el caso fortuito, la que señalamos recién respecto al régimen de previsibilidad. Algunos establecen que la responsabilidad por daños causados por terceros, entre los que no me incluyo, puede ser una de las diferencias. La edad del discernimiento, mientras que a los 10 años se adquiere el discernimiento para los actos ilícitos, a los 13, a partir del nuevo Código Civil, se adquiere el discernimiento para los actos lícitos, mientras que el Código de Vélez anterior establecía que el discernimiento para los actos lícitos se adquiría a los 14 años, 921 y 1076 del Código de Vélez, y para el nuevo Código el artículo 261, incisos B y C. Hay otras diferencias, por ejemplo, como tiene que ver con el derecho internacional privado, donde se establecen diferencias en cuanto al régimen o la ley aplicable. 2651, 2652 y 2657 establecen diferencias en cuanto al contrato y en cuanto a lo que se debe a la responsabilidad civil extracontractual. Funciones de la responsabilidad civil. Habíamos determinado al principio, cuando comenzábamos hace unos minutos esta conferencia, o esta charla, que entre los principios se encontraba la función preventiva del derecho de daños. La realidad es que nosotros, cuando establecemos las funciones de la responsabilidad civil, el artículo 1708 establece la función preventiva en primer lugar. Y no lo establece en primer lugar por una cuestión simple de redacción o comodidad en la redacción, sino porque, como lo decía al comienzo, el norte, o el principio que regula, o la matriz, o la brújula de la teoría general del deber de responder o del derecho de daños, está basada en la prevención del daño. A diferencia de lo que se hablaba hace 30, 40 años atrás, donde se establecía la responsabilidad civil en función post factum, luego de haber ocurrido el daño, hoy
es prefacto, una preocurrencia o acaecimiento del hecho ilícito del daño. Es decir, el ordenamiento jurídico con la nueva función preventiva establecida en el artículo 1708 y especialmente en 1710 a 1713, establece la función preventiva como norte en ese deber de no dañar a otro. La función preventiva está establecida en los artículos, decíamos, 1710, donde dice toda persona tiene el derecho, el deber de adoptar de buena fe en lo que ella dependa a fines de adoptar conductas para la prevención del daño. Y cuando hablamos de esa función preventiva, el 1711 marca lo que significa la acción preventiva, que dice la acción preventiva procede cuando una acción, una omisión antijurídica hace previsible la ocurrencia del daño. Se requiere antijuricidad. La antijuricidad que se requiere, en definitiva, es la del 1717. No tiene por qué haber la existencia de una norma expresa. Cuando ese hecho es antijurídico, es decir, cuando atenta una norma o cuando atenta el ordenamiento jurídico y hay previsibilidad de que se produzca el daño, puede la parte iniciar una acción a los fines de prevenir el daño. Esto lo hemos visto en los últimos tiempos en las acciones por salud. La Corte de la Nación lo ha manifestado en varias sentencias, así para recordar en el año 97 en la causa Camacho, donde en estas sentencias se ve cómo la acción preventiva se va manifestando en la jurisprudencia. Así, un juez también, porque esto lo remarca especialmente el artículo 1713, cuando dice que la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, es decir, un juez de oficio, obviamente con un proceso en trámite, con un proceso ya iniciado, de oficio, puede detectar que puede haber una producción de daño futuro para esa misma persona o para terceros. El juez puede tomar en ese mismo proceso una medida preventiva de oficio, que puede ser definitiva o puede ser provisoria. El artículo 1713 expresamente establece que debe ponderar los criterios de menor restricción posible, es decir, entre los dos derechos, entre el derecho que se va a restringir en virtud de un derecho que se va a procurar de que no se padezca daño esa persona por ese derecho o ese bien protegido por el ordenamiento jurídico, en esa tensión, en ese conflicto de los derechos, como dice el doctor Lorenzetti, en ese conflicto el juez va a tomar una medida preventiva, pero la medida preventiva que va a tomar tiene que ser adoptando criterios de menor restricción posible.